Dani Hernández, que es realmente ahora el jugador que más representa a Zamora, aparte de gran jugador, que yo creo que puede llegar mucho más arriba, quizá carácter, o quizá suerte, o quizá ser más pelota, pues soy un pelota. Pero sí, en el fútbol hay que ser pelota como en toda la vida, como en política. Hay que ser un poco traidor, un poco pelota, y él no lo ha sido. Pero tenemos la suerte de que está otro año con nosotros y a ver si no podemos subir a al lado suyo un maestro del periodismo, el deportivo, el político, de todo. Yo de pequeñito, pues más joven que no me parezca, escuchaba las crónicas de Luis Felipe cuando el Zamora empezaba en los 69, 70, y era ver el partido, porque Luis Felipe no se limitaba, como sucede ahora, quién marcó el gol, quién no lo marcó, y pasar a jugadores o a entrenador. Luis Felipe te describía el partido, te lo daba a ver. Era una palabra hablada, pero que tú estabas viendo los goles, veías cómo jugaban, un portento. Para eso, para la Semana Santa, para muchas cosas. También como Dani pudo haber sido lo que le diera la gana. Por ejemplo, director de deportes de la COPE a nivel nacional. En Zamora se hubiera querido, pero es un cobarde, como pusilánime. También, por supuesto, alcalde de Zamora. Es que es así. Es así. Me gusta siempre estar detrás. No me gusta, es así, tímido. A mi lado, la única dama, Feli, que ha jugado al fútbol. Cuando el fútbol femenino era algo que no nos gustaba, la gente iba, los hombres sobre todo, perdón por el machismo, a ver los muslos de la señorita. Y era así. No se fijaba uno si regateaban bien, si chutaban en la puerta, si combinaban, íbamos a ver los cuerpos, aquellas cosas. Ya critican las enfermedades. Ahora, después del fútbol, después de dejar el fútbol, pues eres árbitro. No. No, ya no eres árbitro. No. ¿Por qué? ¿Te gusta? No quiero que me sigas insultando. Insultar, tú lo has dicho, insultar. O sea, insultan igual a hombres que a mujeres. Más a mujeres. A mi izquierda, pues Domingo Corral, que es otro loco del fútbol. Ha sido presidente del Veraneo. Está en una forma física que antes se lo he dicho. Podría estar jugando ahora de extremo, delantero centro, central. La posición positiva, pues verdaderamente está buena. No sé por qué, después nos aclarás porque está verdaderamente así. Y finalmente Raúl Nieto, que no solamente es que sea periodista, sino que ha sido, como yo también, hijo de Lidia Díez, otra heroína, porque ser presidente de Zamora en una determinada época, y todavía es ahora, es de poetas, de gente que le ha perdido un poco la cordura. Ahora tiene la perspectiva de haber visto sufrir a su madre, y ahora de sufrir a Zamora escribiendo pasando imágenes. Bueno, pues vamos a empezar después de este preámbulo, con Dani Hernández. Lo que dije yo antes, Dani, y lo comentabas hace un momentito. El aficionado en Zamora cree que ante él en la Ruta de la Plata tiene todos los domingos al Real Madrid, no el de ahora, el de Esteban. Y a la menor chilla, vocifera, protesta. Y a veces parece, en Ruta de la Plata yo lo llegué a escribir algo, un tanatorio, donde vamos a darle el pésame al equipo. ¿Por qué sucede eso en Zamora? Aquí, analízalo si es posible. Bueno, muchas gracias. Creo que es difícil de analizar, pero sí es verdad lo que comentas, lo comentábamos ahí abajo ahora, que sí es verdad que en Zamora creemos muchas veces que tenemos al Barça o al Madrid delante, y que bueno, te contaba una anécdota. Un día, hace no mucho, tengo por ahí algún compañero que nos pitaron con un 5-2 en casa, ganando 5-2 a la Virgen del Camino. Yo me eché las manos a la cabeza porque yo decía, no puede ser verdad que nos estén pitando habiendo metido 5 goles en nuestra casa. Y bueno, es difícil, como te digo, de analizar porque bueno, también puede ser bueno porque nos creemos un club muy grande y, como te he dicho, para mí es el mejor equipo del mundo, el Zamora, pero muchas veces en el campo pues cuestan esas cosas porque decimos, joder, qué exigentes somos y nunca hemos pasado de segunda B. Pero bueno, es así el aficionado zamorano y esa exigencia muchas veces también se agradece porque en el campo yo a la gente que conozco que
que tengo la suerte de hablar con ellos, pues creemos que somos un club grande y en realidad sí que lo somos porque somos un club mítico de segunda B y ojalá dentro de muy poco estemos más arriba. Ojalá sea así. Luis Felipe, ¿cómo cambió el periodismo cuando tú empezaste ahora mismo? ¿Y cómo es el Zamora de entonces comparado con el Zamora de ahora? Bueno, yo en primer lugar sí tengo que decir que tengo que saludar a dos jugadores a los que radié numerosos partidos. Miguel Ángel Nuevo, al que el domingo le arrebatamos al Benavente, como Luisito, como Paco, como Poli y Toño. Y Pepe, el lateral izquierdo, al que cariñosamente, y el recuerdo de su padre, siempre se le llamaba Pepe Botero. A los dos os tengo todavía, sabéis, una gran estima, un gran cariño. Y dicho esto, bueno, también aquí hay compañeros, colaboradores que estuvieron conmigo en la radio, porque yo no era indivisible. Si yo iba a radiar el partido del Zamora fuera, ya sabéis que entonces se viajaba en el mismo autocar. El Zamora vendía algunas localidades del autocar de la mitad para atrás y entonces allí íbamos también los representantes de los medios informativos, que casi siempre era yo solo, pero bueno, sí, no, porque claro, al radiar el partido no es lo mismo cuando un periódico pide una crónica a la corresponsalía del periódico donde se juega el partido y no hay ningún problema, pero en mi caso había que radiar el partido y había que darle ese color zamorano. Entonces me preguntabas que qué diferencia hay entre el Zamora de entonces y el de ahora. El periodismo de entonces. Bien. Vamos a empezar por el periodismo. El periodismo de entonces no es porque sea el que yo representé, el que yo viví y a veces sufrí. Me gustaba más. Me gustaba más. Las crónicas escritas en el Marca por don Antonio Valencia, Jesús Fragoso del Toro y compañía, Belarmo, eran crónicas que las leías y estabas viendo el partido. Y yo aprendí mucho de los lunes del Marca y después Fernando Vadillo, que también escribía de boxeo en el AS. Eran crónicas fenomenales. Bueno, saludé a los jugadores y saludo ahora a mis dos colaboradores de los muchos que tuve y tengo como amigos. Juanito Molino, Juan, y Rogelio Lorenzo. Se encargaban cuando yo no estaba, como Luis Hernández Averillo, como Evaristo Peláez, que en paz descanse, como Luis Fradejas, Manuel Ángel Fresno, se encargaban de hacer el programa cuando yo no estaba, y yo desde una gasolinera parábamos. Aquí no había móviles, Dani, Raúl, no había móviles. Entonces, desde la gasolinera y a cobro revertido mandaba la crónica mientras los Nuevo o Pepe estaban cenando. Yo, mientras tanto, mandando la crónica, que a veces después me tenía que esperar Patri o Benito en el autocar. ¿Quién falta? Luis Felipe está todavía con la crónica del partido para volver otra vez para regresar. Entonces, el periodismo de entonces estaba muy ayuno de técnica. Entonces, pero a mí me gustaba más. Periodismo de hoy le encuentro, y lo digo con todo el cariño, de que los periodistas de radio están radiando para televisión. A ver si me explico. Yo no necesito que un locutor de televisión me esté diciendo por dónde va el balón, si va por la izquierda, por la derecha, si hay falta, si ya lo veo yo, con que me dé como mucho el nombre del jugador, porque yo de lejos a lo mejor no distingo el 8 o el 11 o tal. Es que yo, pues a los jugadores de primera se les conoce casi todo. Y entonces, pues eso no sucedía. Se radiaba el partido, se decía que Pepe salía arrancando por la banda izquierda, que se le iba la pelota, que la sacaba fuera de banda, que se la pasaba a Miguel Ángel Nuevo y que Miguel Ángel Nuevo hacía la jugada, centraba y remataba Mateos. Y gol. Y ya estaba. Pero ahora no. Y remataba por dónde. ¿Habéis visto la jugada de un penalti cualquiera en primera división? En la radio. Tú escuchas penalti a favor del Barcelona. Vale. Lo tira Ronaldinho. Vale. Es un gol. ¿Por dónde lo ha tirado Ronaldinho? Por bajo, por alto, por la izquierda, por la derecha. ¿Engañó al portero? No engañó al portero. Porque yo no tengo televisión, yo estoy conduciendo, soy un camionero, yo soy un taxista, yo no estoy viendo la televisión, que me digan por dónde ha entrado ese balón. Y eso no sucede en el periodismo, nos se han hecho muy acomodaticios. Y al revés, en la televisión, ya te digo, y en la radio a veces se cree que es que estamos todos viendo la televisión y nada más se limitan a decir gol. A mí lo que me pone nervioso, lo digo muy en tono muy particular, no por ti, Raúl, de que no te he escuchado, no te puedo juzgar mucho, pero es
que haya locutores que abran el micrófono, ¡gol! Y yo estoy conduciendo y digo, ¡coño! ¿Dónde? ¿Quién? ¿Qué equipo? ¡Joder! Claro, es que ya me pongo de mala leche. Digo, pero si es que... Y están media hora, ¡gol! Antaño, ¿recuerdas que García, cuando estaba en los tiempos del primero de la SER, cortaba alguno y decía, con todo el gol en las gaunas? Decía. Claro, para saber quién marcaba. Es que nos tenían 30 segundos o medio minuto, ¿qué pasaba? ¿Quién había metido el gol? Y después, que yo se lo aconsejo a Raúl, el enunciado del gol. Por dónde ha entrado, a media altura, cerca del poste, al poste izquierdo del portero, se tiró el portero, no se tiró. A mí eso yo lo hacía porque creo que era la manera mejor de que el radio oyente viera, o sea, me siguiera en el partido. Segunda parte. Zamora de Antaño, Zamora de hoy. Es que son distintos. Yo me quedo, claro, es que yo estuve 17 años de redactor deportivo y, bueno, del todo. En la radio de entonces, ya sabéis que se hacía, dábamos hasta esquelas. Yo radiaba esquelas y, bueno, Rogelio lo sabe, Pepe o Juanito, y íbamos dábamos los discos dedicados, las cuñas radiofónicas, decíamos, porque el locutor de entonces, y yo voy a poner dos ejemplos maestros de ello, son que salieron de la radio de locutores de abajo, Luis del Olmo, en Ponferrada, y Iñaki Gabilondo en Popular de Sevilla, que después, ya sabes, transitó para la serie. Esos empezaron como yo, como muchos de locutor, abajo, en la raíz. Bueno, el Zamora. Yo ahora, claro, Dani dice es el mejor club y yo lo entiendo. Yo le veo ahora un problema que ha habido en la afición, entiendo yo, ha habido en la afición un poco de lasitud, como diciendo, bueno, está ya el señor Aldama que pone la pasta, nosotros esto, y no se siente el orgullo. ¿Sabes cuándo protesta la gente que decís que es un tanatorio y tal? ¿Sabes cuándo protesta la gente? Cuando piensan, yo no digo que sea, cuando piensan que nos roba el árbitro. Yo no digo que sea robo, Pepe, no lo digo, pero has oído. Entonces cuando sí reacciona, se encabrona, la gente grita, pero si no, la gente de aquí es muy fría y muy... Aquellos tiempos del Albacete, del ascenso del 77, todo esto ya pasaron. Ahora, el estadio Ramiro Ledesma era tan entrañable, aunque fíjate, estaba destartalado, no tenía, y lo saben los propios jugadores, al principio no tenía ni hierba, la puso el presidente Agustín Ferrín en el año 76 o 77. Después pasamos a la vaguada, que fue un fallo en campo, el sitio era muy bueno, muy céntrico, pero ahí quedamos encajonados, y después fue un acierto hacer pero no lo hemos sabido llenar, salvo con el Barcelona, ¿no? Y no sé si el día de la inauguración con el Orense. Primera temporada. La afición de Zamora es fría, sí, y va un poco al compás de lo que le marque el equipo. Si el equipo va muy bien, nos animamos y vamos. Y eso pasó, eso no pasaba tanto entonces, eran más fieles. También es verdad que entonces se les acicalaba mucho desde el punto de vista informativo, se le daban... yo recuerdo que hacíamos los programas, lo recordaba antes con Rogelio y con Corino, nosotros hacíamos los jueves en la radio entrevistábamos al entrenador del equipo visitante, al árbitro que iba a pitar. Entonces los árbitros los dejaban, los localizábamos, va a pintar fulano del Colegio Aragonés. Yo recuerdo 1, 2, Soriano Aladrén, que os sonará como un árbitro que llegó después, y se le pitó al Zamora, un Aragón Zamora que, por cierto, nos robó, porque era aragonés. Y entonces, como había árbitros, pues la verdad es que aquel día nos masacró. Y después lo vi en primero y dije yo, mira cómo ha llegado. Pues esa diferencia es la más palpable que había de aquel entonces. Había peñas, ¿te acuerdas? Una Peñalumo, no sé, era otra cosa. Y después yo veía, estábamos en la cabina de la radio en el estadio Ramiro Ledesma y veías la preferencia llena, que hubo que ponerle, ¿te acuerdas? Uralitas, porque claro, en el invierno llovía a veces y toda la gente de preferencia, general se llamaba, donde estaba el marcador, que subía Guruchaga a poner los números y tal. Y ahora veo un poco más frío lo que dice Dani, y también lo que dijiste tú, Eugenio, la veo más fría, más... y solamente protestan con el árbitro, o a veces íbamos perdiendo los silbidos de siempre, al entrenador de turno. Se mete con los jugadores. También, sí. Vamos a hacer de testigo ahora. Y perdonar porque me he enrollado. Hacías tú solo actividades. Feliz.
Ahora las mujeres en desgracias están en igualdad o superioridad. No. Bueno, vamos. Tú como jugadora, como árbitro, ¿hay diferencias entre cuando tú empezaste la visión de la gente, ahora que ya se ha acabado? Mucho. Mucho. Como jugadora primero, nosotras cuando empezábamos era en los campos de Valori un patatal, que ibas por la mañana, si estaba helado, daba el balón en el bote y marchaba para el otro lado. Fue en el 88 que jugamos la Copa Federación, gracias a Hito, que está ahí, que se movió un montón y montaron un buen equipo que se quedó en la media de la tabla con Alicia y Susana y Marimar, que eran las buenas, y después las malicas alrededor, que ellas decían, porque era así que era la realidad. Ellas eran muy buenas, Susana estaba en la selección española, pues no hay más que hablar. Era delantero, Alicia era defensa y Marimar en el centro del campo. Nos acoplaron a todas ahí, a mí me pusieron en el medio con Marimar a correr. Me decía Marimar, para aquí, para el otro lado, para el otro lado. Ya hacía lo que ella me mandaba. Y bueno, muy bien, es que había allí 1.000 y 2.000 personas, ahí está Hito. Hito pasaba la gorra y llegó a sacar hasta 100.000 pesetas. Y daba limonada a todo el mundo. Las declaraste haciendo. Es verdad, eso es verdad, eso es verdad. Y justo el hombre ahí entrenando a unas que en la vida algunas habían visto un balón y se pusieron ahí. Después, ¿cómo te dio por pasar a la red? Por Alfredo. Alfredo me volvió la cabeza medio majara y como me gustaba el fútbol, pues después pasó un tiempo, eso fue en el 88 y yo empecé en el 91 a arbitrar y me metí aquí en un mundo donde había chicos. Pero tengo que decir que me acogieron muy bien, con unos mejor que con otros, pero yo recuerdo pues a Arenal, a Rivero y a toda esta gente, a mí unos referentes. ¿Pero te han insultado en los campos de fútbol? No, me han mandado a fregar, me han llamado puta y de todo. ¿No hay diferencia entre... No, es peor. mujer árbitro? No es peor ser mujer árbitro. En mis días, bueno, te decían que por qué, que hacías allí, que fueras a fregar, no voy a decir otras cosas superiores que me decían. De todo. Aquello era terrible. Ibas tú solo a un provincial, pues tú me dirás. Una mujer sola en un provincial, pues aquello era... El fútbol femenino sigue siendo discriminado respecto al masculino. Gusta menos. Hoy día yo creo que ya no. Hoy día yo creo, pero cuesta mucho a muchos padres y después otra cosa, el machismo que hay. Yo lo veo aquí en Zamora. No voy a pasar de aquí. Marca primero las chicas, que son pocas veces porque las pobrecitas siempre pierden, pero si empiezan marcando ya está. El padre, el abuelo, el entrenador, que os ha marcado una chica, dame no sé qué. Madre mía, como que las chicas no pueden... Eso todavía se oye en los campos de fútbol. Y si vas y que arbitren a las chicas, ahora ya está, pues hay más chicas arbitrando y más eso. Y sí, y la verdad que es bonito vivir el fútbol en los dos lados. Y cuando dicen, nos han robado los árbitros, vamos, los árbitros, yo digo, si un jugador falla un penalti, ¿le ha robado el jugador al equipo? No. O si falla un pase, no, pues el árbitro se podrá confundir, o solo tiene derecho a confundirse el jugador y el árbitro no. Los políticos. Bueno, los políticos se los dejamos a todos. Pero yo pienso, a Dani, ellos fallan pases, yo creo, y el árbitro os llama, os insulta, os dice algo. ¿Y por qué vosotros veis al árbitro cuando os falla? Que vosotros creéis que no ha fallado. Y él piensa que vais allí a tocarle los cojones. Porque cuando me protestaban, digo, no me voy a ir atrás, y lo único que sacáis es una tarjeta. Es verdad, y yo como jugadora, Alicia que está ahí, eso, es que es verdad, yo no quería que nadie protestara. Es que me ponía enferma que alguien protestara, es que le pegaba cada empujón a las compañeras, porque digo, si es que lo único que vamos a sacar son tarjetas, que no se van a ir atrás y nos van a enfilar. Que es verdad, y es que después acabas conociéndolos a todos, porque somos siempre los mismos. Ya, sí, yo eso lo entiendo. Y cuando estás pitando, si hay que veces que pitas y te das cuenta en el momento, pero tú has pitado si tienes que ser consciente con lo que has pitado. Y vas adelante con eso. Y yo qué sé, pues es eso. Y después de vivir la diferencia de una provincial, yo llegué a ir a un partido con Arenal de árbitro a un ascenso. Pues era en tercera y sería segunda B. Lo tengo apuntado al partido porque si no eso. Del Benavente B contra el... Uy, perdón, del Salamanca B contra el Reja. Y estaba primero... No, perdonad, era en el Mántico. Y jugaron primero, que es que lo apunté, el Salamanca contra el Mallorca. Que quedaron empate a 1 y al año siguiente descendió Salamanca.
aquello es una odisea. A los árbitros de primera le tenían puesto allí chorizo, lomo y de todo. Porque en el mismo vestuario, cuando llegamos nosotros de yo creo que ni una manzana, las manzanas nos dejaron así, que tenían de todo, frutas y de todo, y le decía ya, mira cómo se han puesto esto. Y eso que han empatado. Las anécdotas de la diferencia que hay en pitar en una provincial, que allí todo es eso, mejor que ibas a tercera. La diferencia de cómo te reciben. Y todo. Es domingo. Domingo nos ha recibido siempre muy bien. La diferencia de domingo, por ejemplo, de ser presidente realmente, que hay que tener en la cabeza cómo hay que estar en un momento determinado de tu vida para decir, oye, voy a ver si presidente del nadie, sin dinero, sin nada, campo, entonces los salados, ¿no? Sí. ¿Qué pasa? Ahora Luciano Rubio ahora es. Ahora Luciano los salados es Luciano Rubio. Sí, otro presidente. Porque fue presidente anterior a mí. ¿Y qué se ¿Qué te piensa? empujó a ti para dar un paso al frente? Porque es un paso al frente que no es como la política, que ganas dinero. Pues la verdad es que a mí fue un empujón que me dio los socios, porque no quería ser presidente nadie, ¿sabes? Entonces, mira, son anécdotas lo que tenemos aquí y bueno, yo llevando muchos años en el fútbol, pues tendría muchas anécdotas que contar, pero la que me estás comentando ahora mismo, pues bueno, el Luciano Rubio pues tuvo una pequeña enfermedad y lo dejó en esa asamblea. Pues nadie sabía. Entonces un empujón de los socios que yo digo, bueno, pues voy a tirar adelante. ¿Por qué? Porque yo llevaba trabajando en aquella ocasión ya con 10 presidentes, con las bases. No quiere decir que yo haya querido ser nunca presidente. Entrenador. Nunca. Estaba un poco de coordinador y... Delegado de campo también. De delegado de campo. ¿De qué año estás hablando? De recoger ¿De pelotas. qué año? ¿Cuándo empezaste? Años. Pues empecé, yo también fue así un poco anécdota, en el año 69. Con Francisco Gil, que fue entrenador de juveniles muchos años, además fue muy querido en aquel entonces, y otro compañero Agustín, y dice, coño, échanos una mano aquí. Pues digo, bueno, pues venga, yo os echo una mano. Resulta que ellos terminaron ahí en unos años y yo continué hasta el año pasado, que lo he dejado, pero no del todo todavía. En el tema del empujón ese que me dieron y yo al fin decidí que sí, tirar adelante, pues estaba entrenando con nosotros Miguel Ángel, lo teníamos de entrenador. Y cuando llegué allí, ¿qué terminó la asamblea? ¿Qué ha salido? ¿Qué pasó con la presidencia? Dice, nada, que tienes aquí al presidente. Y vamos a tirar para adelante todos como podamos. ¿Cuántos años estuviste de presidente? Pues yo creo que he estado tres legislaturas, como se llaman también, en estos 3 mandatos. Y entonces, pues, entre unas cosas y otras, en unas que me empujaron, en otras que las gané, porque quería alguien meterse ahí también a ser presidente y no veía muy bien los socios eso como sería, pues se ganó por goleada. ¿Y la afición en el campo, si iban mal las cosas, te criticaban, te insultaban? Eso de las críticas, los presidentes que hemos sido presidentes, mira, veo hoy día allí que se ríe, pues a todos nos critican y a todos nos alaban. Cuando te dan muchas palmaditas en el hombro, tampoco les tienes que hacer mucho caso, es como cuando te critican. Eso tienes que ser, que a ti te gusta hacer una labor, y en esta ha sido deportiva, y lo haces con todo el cariño, con todo el mimo y con tal. Me tocó, además, digo me tocó porque fue realidad, en algunas de estas que entré, pues con deudas impresionantes. ¿Sabes? Porque en alguna... Sí, recogí deudas. Y descendí el equipo y ahí entonces las críticas fueron, porque lo que yo no quería en aquel momento realmente que era que se le embargara cosas. Digo, pues hay que descender, se desciende y ya está. No hay. Tú, como ciudadano de Benavente, que caminas por Benavente, que vas a la compra de Benavente, que te mueves en esa ciudad, la gente te miraría... No, yo he tenido la suerte en Benavente, la verdad es de que me aprecian porque como se ha trabajado tantos años con los niños, pues hombre, los padres a veces son agradecidos. También os quiero decir, en el tema de las bases, mi niño no ha sido. Eso... Lo que decía antes también. No, es que mi niño no. El padre del niño es peligroso. Muy peligroso. A eliminar. Tenemos que tenerlos, pero tenemos que tenerlos ahí en las bases
porque son los padres y tenemos que lidiar con ellos y tal. Pero la verdad es que algunos, pues los entrenadores sobre todo son los que más lo sufren. Porque es que mi niño es el mejor, que mi niño tiene que jugar de delantero, o ¿por qué lo pones de defensa? Pues si el entrenador entiende que su niño resuelve más de defensa, pues tiene que ponerlo de defensa. ¿Y cuándo realmente va a salir del ostracismo en el que vive, en el momento malo que vive? Bueno, pues lo llevamos intentando unos años, pero la verdad es que es fácil descender, pero es muy difícil ascender. Dinero. A veces no es problema de dinero, últimamente ya no es problema de dinero, porque como bien decíamos, Luis Felipe que decía que está cambiando todo mucho, tanto él en comunicación como nosotros lo vemos en los años, como sobre todo en los años que yo llevo, en las décadas, cómo va cambiando esto. Ahora mismo ya no es todo dinero. En una ocasión nosotros tuvimos 4 jugadores, inclusive pagándoles bien, y al final que ya iban a firmar, y al final te dijeron, no, mira, no me compensa, eran de Valladolid, no me compensa ir allí porque, bueno, yo he hecho una pachanga con los amigos, tomo unas cervezas y me fastidio en los euros que me vas a ver. Y no ficharon, porque a lo mejor con ese recuerdo hubiéramos ya estado en tercera división antes. Yo ahora voy a preguntarle qué pasa al testigo Raúl y después, si queréis, el público, cuando hacer preguntas o hablar entre vosotros. Raúl, a mí me interesa más el aspecto periodístico, el ser hijo de una presidenta de Zamora y ha sido presidenta además. Y buena presidenta. ¿Cómo viviste tú que eras un crío entonces en esos años? Bueno, realmente fue uno. No fueron varios, solo estuve presidente una temporada, es verdad que entró antes de secretaria. Bueno, estás en el blanco. Para lo bueno y para lo malo que he hecho, domingo, te dan y te alaban. Y hay que tener cuidado, yo creo, cuando te ponen así la mano constantemente, y hay que tomárselo con calma y con filosofía cuando solo vienen palos. En el caso de mi madre, bueno, fue una etapa muy importante para la historia del club, porque al final es la última presidenta de un club social. Y hubo una incertidumbre, hubo mucha rumorología, hubo muchos intereses, y es complicado vivirlo en casa. Sobre todo porque yo la vi sufrir. La vi sufrir. Yo creo que Tomás Domingo también sabe un poco de lo que se habla, ¿no? Cuando das todo a cambio de nada y no siempre se te reconoce. Yo la vi sufrir. Y tengo que decir que es una valiente, lo que hay de todo el mundo. Yo la admiro profundamente. Sinceramente, casi me emociona decirlo. Pero bueno, pues se vive, es complicado. Es complicado cuando. Porque claro, cuando las cosas van bien y el balón entra, todo va perfecto. Es la leche. O sea, cuando que te lo diga Dani, el año del Almendralejo, ¿no? Es la leche esto. O sea, yo lo narré, yo disfrutaba viendo al Zamora, claro. El problema es cuando llega el año siguiente y no entra, ¿verdad? Que fue lo que nos pasó el año de que quedamos en tercera división. Se complica todo un poquito. Bueno, tienes que ver cosas que no son verdad. Tienes que lidiar con gente que mete por meter. Es complicado, pero yo creo que hay que verle siempre la parte positiva de todo se aprende. Te aprendes mucho a asumir críticas, empiezas ya a normalizar todo un poquito, acepta cada vez todo menos. Todo tiene su parte buena y todo tiene su parte mala. Ahora como periodista comprendes las críticas que le hacían compañeros tuyos de ahora a tu madre. Siempre has entendido. Siempre. Sí, las que son críticas constructivas siempre has entendido. Yo, por ejemplo, yo es verdad, yo no soy periodista, alguna vez me he equivocado, he pedido perdón. O sea, soy consciente de que tiene boca se equivoca. Había algunas que fueron a hacer daño de verdad. Y muchas veces es el anonimato, muy cobardemente. Porque yo por lo menos yo siempre doy la cara, ¿eh? O sea, yo solo tengo que decir con la cara destapada, yo siempre doy la cara cuando he criticado a alguien, nunca me escondo. Pero bueno, como digo, pues todo tiene su parte buena y su parte mala. Ahora os invito a todos vosotros que dialoguéis con los protagonistas sobre el tema que estamos tratando hoy. Yo tengo una pregunta y además es para Luis Felipe, que nos explique a todos cuando él viajaba con el Zamora, ¿por qué siempre dormía con Vicente Merino? Pregunto. Un clásico, ¿no? Eso lo saben. Sí, bueno, le explicaron a todos. Fue una anécdota, fue Miguel Ángel Montes, ¿os acordáis del entrenador? Llega a dirigir el Zamora, el año famoso del Albacete, del ascenso. Y el primer partido de liga fuera, que ya se llevaban 15 jugadores, 15. Ahí está la explicación del 16º. 15. Y llegamos a un hotel que me parece que era Don Quijote, muy cerca de Albacete, que está en las afueras. Hotel Cuervo. Sí, y entonces, pues estaba de
Yo creo que era Miguel Cardoso, José María Jaramillo, fíjate ese detalle de... Era Cardoso todavía, Miguel. Y entonces hace la repartición, como siempre, habitaciones de dos, y le queda una. Entonces, yo tenía ya una cierta confianza y amistad al margen del fútbol con Vicente Merino, con el portero, pero no porque me tratara de y llega y me dice el Cardoso, me dice el míster, habíamos intimado, vamos, ni siquiera eso, Miguel Ángel Montes llevaría un mes y medio aquí y tal, pero bueno, lo había llevado varias veces a la radio, le habíamos hecho entrevistas, él había visto una postura en la redacción de constructiva a favor del club, sobre todo con una campaña de socios que movíamos mucho para que se hicieran muchos socios, pero claro, a la hora del reparto me refería, yo tenía que criticar a Pepe, a Nuevo, a que fuera, a Mateos o a Antaño Apoyo, y lo hacía, agarre cualquier jugador. Bueno, a lo que vamos, y entonces me acerca y me dice Miguel Cardoso, oye, tal, digo, no, yo tengo mi habitación individual, no, es porque Merino queda solo y tal. Y entonces, no, ¿con qué jugador quieres? Si te apetece, bueno, con Merino. Entonces, y voy a contar una anécdota que esta es cierta, que es de chiste, Raúl, que no te pase. Un día, un lunes, en la radio, entrevistamos a Merino, porque no lo había grabado yo en el autocar, no lo había grabado, era un partido aquí en casa, pero había sido protagonista por algo, porque había parado un penalti, y entonces le dije, Vicente, te voy a llamar en directo al programa de las 3, y llamo. Y el técnico tiene el control del sonido, tiene el teléfono, marca el teléfono, oiga, don Vicente Merino, sí, mire, le voy a pasar ya en antena en espera con Luis Felipe, que entra en directo. Y entra perfectamente. Buenas tardes. Mire, Vicente, buenas tardes. Bueno, hablamos del partido, de las incidencias que hubieran hecho que yo entrevistase a Merino por ser protagonista especial, que no lo recuerdo, y cuando termina, bueno, pues muchas gracias, Merino, enhorabuena de nuevo por tu actuación, muchas gracias. Y al técnico se le olvida cortar la palanca. Y se oye a Merino que dice, ¿te has cambiado ya de calzoncillos? Ahí está Vicente Merino, no ha venido hoy, cuando lo veáis, ya está jubilado, estará en Santa María, se lo preguntáis, oye Merino, dijo, ¿te has cambiado ya Luis Fe de calzoncillos? Y no le había dado tiempo al técnico a cortar esa fuerza. Y ya desde entonces, todos los años, con Miguel Ángel Montes y después con Toni Cuervo, que vino de entrenador, ¿os acordáis de Toni Cuervo? Pues también yo a dormir con Vicente Merino. Y os puedo decir una cosa que sé que a él no le va a gustar. Estaba preparando sus estudios, ¿os acordáis en Salamanca, de psicología? Se iba todos los días a estudiar y volvía. Y en las noches, yo le digo, un día te voy a pegar en la radio fuerte, porque no se acostaba hasta las 5 de la mañana estudiando. Y jugaba al partido, y cuando era la hora le llevaban el desayuno, y yo entraba, yo me iba a misa, iba con el entrenador a comer algo y tal, y cuando veníamos la comida era pronto, porque se partían a las 5, se comía a la 1, llegábamos a la comida, era cuando bajaba él, y el desayuno sin tocar arriba, pero nada, pero era un porterazo. Bueno, lo sabéis, porterazo lo quiso fichar, también lo sabéis, el Zaragoza le daba al Zamora 10 millones, y el muchacho entonces, dijo que no se iba, lo que supuso una de las crisis que vivisteis con Miguel Vecino, que para descanse de presidente, que se molestó mucho, porque con aquellos 10 millones el Zamora hubiera saldado algunas deudas que incluso hubiera podido pegar. Pero Vicente dijo que él terminaba su carrera de psicología, como hizo, y se impuso, y perdonad por la extensión, pero creo que os he contado una buena anécdota de los calzoncillos. Más preguntas. ¿Qué campos de fútbol recordáis en la provincia o en la capital que ya no existan? Dani, el Ruta de la Plata. Yo el CEI, pero bueno, existe por ahí los campos de tierra de cuando íbamos de pequeñitos a jugar ahí a las 10 de la mañana con las heladas. Por lo que has contado, sí, el del CEI y el de este, ¿cómo se llama? ¿Y dónde está?